Muy buenas noches con todos ustedes. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy hemos estado brindando algunos temas sobre lo que es el poder vivir en este tiempo, sobre la integridad y sabiduría. En esta parte hemos estado hablando acerca de un tema muy importante sobre las razones que nos llevan a violentar o actuar con integridad. En esta parte hemos visto acerca de la integridad, acerca de la avaricia, que hoy en este tiempo está abarcando en muchas áreas, en muchas profesiones, el amor al dinero, incluso en las iglesias. Y vemos aquí que mayor parte el dinero, el amor al dinero más que todo, está produciendo un problema gravísimo y esta se convierte en enraizarse en el corazón del ser humano y destruir la fe que uno lleva, que es en Cristo Jesús. No es el problema el dinero, sino el amor al dinero. Hemos visto también que dentro de estas razones de falta de integridad es la presión de cumplir con ciertos estándares o expectativas que muchas iglesias locales o comunidades o instituciones o organizaciones cristianas o comunidad cristiana han tratado muchas veces de destruir esta presión contra líderes, contra hermanos que son cristianos en la fe, que están asumiendo una responsabilidad o un cargo y que de esta manera tienen que cumplir algunas expectativas. Y hay una presión de cumplir con ciertas expectativas dentro de sus iglesias locales y muchas personas o ministros o pastores muchas veces hacen la pregunta, ¿cuántos miembros están ahí en la iglesia? ¿Cuántos ministerios operan a la semana? ¿Cuántas campañas evangelísticas se han brindado? ¿Cuánto se ha diezmado en este tiempo? ¿Cuántas ofrendas se ha recogido? Y si tú tienes mayor ofrenda, mayor diezmos o mayor cantidad de personas, es que eres un buen líder. Y el líder no se mide por eso. El líder mayormente se mide por su testimonio que día a día está brindando ante la sociedad. Entonces, hay también dentro de las razones de poder violentar muchas veces la integridad o de actuar íntegramente es la búsqueda del placer y del interés personal, cueste lo que cueste. Hay otra que hemos visto también el sentido de competencia en el ámbito laboral y social y muchas veces son mentiras o engaños que se dan con la finalidad de poder decir tengo un PhD cuando no lo tienes y lo has sacado falsamente, tengo un doctorado y muchas veces exigimos en la sociedad la exigencia en esta parte. Hemos visto también y hemos hablado acerca del abuso del poder, ¿no? Cuando el poder muchas veces es visto como un beneficio personal. Todo pastor, todo líder tiene que saber manejar el poder porque es una autoridad que viene de parte de Dios y que le ha otorgado para poder de una y otra manera verificar. Ese es el tema, poder verificar, poder supervisar, poder controlar y poder de una y otra manera tratar de poder dirigir una de las áreas o de las responsabilidades o de los cargos que se le ha designado en una comunidad, en una organización o en una iglesia. Si fuese en una iglesia, en este caso, mayormente el pastor debe usar esta autoridad o este poder que se le ha otorgado de poder dirigir, supervisar, con la finalidad de servir a la grey de Cristo. Cuando hablo de la grey de Cristo, quiere decir a la humanidad, a los creyentes, a los cristianos
que congregan dentro de una comunidad cristiana. El abuso del poder es una falta de integridad. No, el abuso del poder muchas veces cuando lo mencionan las cosas autoritariamente, le dicen, esto se tiene que hacer sí o sí y punto. Y ahí es un grave problema, un grave error. Lo que les quiero decir, hermanos, en la fe, lo que me estén escuchando o lo que me lleguen a escuchar, es que mayormente estas cosas van a ocurrir, el abuso en poder también, cuando no te importa el hacer nada en tu iglesia. Y ahí se genera un problema gravísimo, gravísimo. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque justamente en esta parte podemos arruinar en la iglesia el abuso del poder, el no hacer nada, el no dar palabra de Dios, el no poner orden dentro de la grey de Cristo. Dios nos manda con mansedumbre poner orden cuando hay causa de división, cuando hay una persona que está viviendo en orgullo, en soberbia. No es solamente el dinero, el éxito de poder de una y otra manera, porque la persona que da mejores diezmos, mejores ofrendas, esta persona hay que tratarla bien. No, a todos se trata por igual, al que es pobre, al que es al que tiene, al que no tiene, al que necesita ayuda. Debemos de una y otra manera tratarlo bien. Esta parte nos enseña a cada uno de nosotros a cómo debemos actuar cuando Dios nos ha otorgado el poder. Pero recuerda que el abuso del poder es una falta de integridad. Mayormente nos excusamos y escuchamos muchos de este término que dicen exclusivamente, mencionan, no mires a las personas, solamente mira a Cristo. Esa manera de pensar, esa filosofía, estás excluyendo en decir, deja que hagan lo que se le dé la reverenda gana a los líderes, a los pastores, a los siervos, que anden en fornicación, que anden en pecado, que anden en robar el dinero, que se porten mal contigo, que difamen, que hablen cosas, lo peor de uno mismo, pero tú tienes que mirar a Cristo. Y eso es una filosofía, una frase que exclusivamente daña la grey de Cristo, porque humanamente vamos a mirar. Pero esa frase se usa para excluir y esconder el pecado de la iglesia. No podemos usar, es verdad, yo tengo que mirar a Cristo, solamente mirarlo a Él, pero con eso no voy a excusar el pecado, y voy a obtener un abuso de poder y voy a obtener una falta de integridad en no poner orden en aquel que está viviendo en pecado y es líder. Entonces, no lo mires, solo mira a Cristo. Es una excusa que se está poniendo. No te salgas de esa iglesia, porque en esa iglesia roban, porque en esa iglesia eh, actúan de una manera pagana. Entonces, si tú tuvieras a tus hijos en un colegio y en ese colegio hay droga, en ese colegio hay muchas cosas paganas, la pregunta es, ¿mantendrías a tus hijos ahí? ¿Mantendrías a tus hijos que lo insulten, que lo lesionen, que le peguen, que lo dejen el ojo moreteado? ¿Lo mantendrías? No. Hablarías con el director para que el director ponga en orden, y si no la pusiera en orden, tú tendrías que acercarte y poner en orden a esa persona que ofendió a tu... Y si no te hiciera caso y nadie quiere poner autoridad y hay abuso de autoridad, entonces lamentablemente hay abuso de poder, entonces no podemos esconder el pecado y tapar
con una moneda o con un dedo el sol para que se vuelva oscuro. No podemos. Tenemos que mencionarlo y hacerle saber y corregir. El que no corrige está actuando también con un abuso de autoridad. Entonces, corrijamos en la casa de Dios. Entonces, hermano, hemos hablado del orgullo también, pero quiero hablarles el día de hoy que Dios bendice la integridad. Vemos en una historia que habla en Génesis capítulo 20 sobre el ejemplo de esto, de la vida de Abimelech y el rey de Gerar. En los versículos 4 al 6 dice, mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No, me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Al llegar Gerar, por temor a perder su vida a causa de su mujer Sara, Abraham le dijo al rey Abimelech que ella era su hermana y no su esposa, por temor. Por lo que Abimelech tomó a Sara consigo. Pero antes de que él se acercara a ella, en esta parte Dios intervino revelándole la verdad y así lo libró de pecar. Al mentirle a Abimelech, Abraham mostró falta de integridad, pues él se escudó detrás del hecho de que Sara era su media hermana, hija de su padre. Pero él no fue íntegro, porque no dijo toda la verdad. Ella era también su esposa. Una media verdad, si es que pudiera existir tal cosa, no es más que otra forma de mentir. Ahora bien, lo que queremos resaltar en esta historia es la respuesta que Dios le da a Abimelech cuando le habla claramente y le dice, sí, yo sé que la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras, porque estaba a punto de llegarse, de acostarse con la mujer de Abraham. Es muy reconfortante saber que cuando Dios nos ve caminando por una senda incorrecta, pero de manera íntegra debido a nuestra ignorancia, Él es capaz de intervenir a nuestro favor para que no lleguemos a pecar. Es una bendición poder tener a Dios de nuestro lado, pero esto solo será posible si andamos en integridad de corazón delante de Él. Otro ejemplo que quisiéramos, eh, quitar en esta parte, vemos que es justamente el ejemplo de Job. En esta parte vamos a ver cómo Dios bendice realmente a la persona que vive en integridad. Dios bendice a la persona que vive en integridad. Vemos a un ejemplo de Job, a un ejemplo espectacular de Job, cuando la palabra del Señor nos menciona claramente y nos dice que en Job capítulo 2, versículo 3 en adelante, nos habla claramente la palabra del Señor y nos dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.
En el capítulo 1 del mismo libro, vemos cómo la vida de Job es arruinada por Satanás. Vemos en esta parte. Y vemos cómo en esta parte, justamente en este libro, vemos cómo la vida de Job es totalmente arruinada por Satanás. Sus animales son robados, su casa queda destrozada por completo y sus hijos mueren de manera trágica. Pero a pesar de todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Entonces, Dios, que pesa exclusivamente y que analiza la intención de los corazones, y había analizado el corazón justamente de Job, que era una persona íntegra, le dijo a Satanás, él todavía conserva su integridad. Aún la esposa de Job reconoció su integridad cuando lo cuestionó y le dijo, aún conservas tu integridad. Y esto lo menciona en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9. Cuando Dios se fijó en Job, destacó en él una característica que en ese momento no había podido ser quebrantada. Esa característica debe ser un ejemplo tremendo para cada una de las personas que vivimos en integridad. Y esa característica es su integridad, su integridad. Esto nos deja ver que para Dios esta virtud tiene un gran valor y que más que lo externo, más que cualquier cosa de lo externo, para Él es importante cómo luce nuestro interior, cómo luce nuestro corazón. Para Dios es en el corazón donde en verdad está el meollo del asunto. Es en el corazón donde se encuentra o no la integridad, donde se encuentra la integridad o no se encuentra la integridad. Por eso el Salmos, capítulo 15, versículo 1 al 2, dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón y que no habla mentira, habla verdad en el corazón de estas personas. Qué tan importante es ver en esta parte cómo, cómo Dios de una y otra manera analiza el corazón de las personas. En otras palabras, para poder estar en la presencia de Dios, Él requiere dos cosas de nosotros, que andemos en integridad. Es decir, que nuestras acciones sean íntegras y que haya verdad en nuestro corazón. Es decir, que aún en lo privado, en lo que sentimos, en lo que pensemos, en lo que meditemos, aún en nuestro interior, seamos veraces. En Proverbios capítulo 2, versículo 7 dice, Él reserva la prosperidad para los rectos. Él reserva la prosperidad para los rectos. Él reserva la prosperidad para los rectos. Entonces aquí vemos que si Él reserva la prosperidad para los rectos, entonces déjeme decirle a cada uno de ustedes que justamente al reservar la prosperidad para los rectos, entonces esto se vuelve, es un escudo para los que andan en integridad. Esto fue justo lo que vivimos que Dios hizo en la vida del rey Abimelech. El Señor se convirtió en un escudo para él, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracias y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad, y nada niega al Señor cuando tú andas en integridad. Vemos aquí que en el Salmos 84, incluso 11, menciona esta parte, porque el sol y el escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Pero la condición para tener y disfrutar la protección de Dios en su corazón íntegro y veraz, y no tener un corazón sin duplicidad. Dios en su palabra tiene muchas promesas para sus hijos, pero a menudo, justamente son condicionales y están relacionadas a la manera como andamos delante de Él. Y la promesa de protección, de ser escudo para nosotros, está íntimamente ligada a que andemos con integridad,
de corazón. Además de los beneficios que ya mencionamos que la palabra de Dios reserva para quienes andan con integridad a nivel práctico, podemos también añadir que la integridad construye nuestro carácter, nuestra credibilidad y nuestra paz interior. Como reflexión final, en esta parte, justamente cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado que nos sostenga en el momento de la prueba. 2, no podremos resistir a los efectos de la avaricia, no podremos resistir a los efectos de la presión, a los efectos del placer, de la competencia, del poder e incluso de nuestro orgullo. Si nuestro carácter no ha sido formado, entonces cualquier huracán de estas obras de la carne, de la avaricia, el placer, el poder, nos destruirá. La crisis económica que vemos hoy en día es en esencia una crisis de carácter. En el mundo hay personas, familias y naciones muy endeudadas. Todas esas deudas se deben a una falta de carácter, a la falta de integridad de una persona en un momento dado, porque como ya hemos mencionado, la falta de integridad tiene consecuencias a nivel personal y muchas veces a nivel nacional e incluso internacional. Cuando no hay integridad, lo que creemos pierde todo su valor. Y hoy en día hay una gran pérdida de credibilidad entre los cristianos, precisamente porque no han demostrado con sus acciones lo que ellos profesan con su palabra. Por eso este gran pastor, John MacArthur, en su libro El poder de la integridad, nos menciona y dice de acerca que del popular autor llamado William Arnold, un inglés, fue dicho en su predicación es buena cuando sus obras son mejores, pero lo mejor de todo es su vida, es vivir en integridad. Así se vio reflejada la integridad en la vida de este hombre, en la congruencia entre sus sermones, sus palabras y la manera en la cual esta persona vivió. Debemos procurar vivir de tal forma que la próxima generación pueda sentirse orgullosa del legado espiritual que hemos construido y que hemos pasado. Un legado del cual ellos se puedan beneficiar, se puedan alimentar y se puedan sentir orgullosos. No pongamos excusa, no digamos, mira solo a Cristo y no mires en el hombre para que no te vayas de una iglesia. No, tienes que mirar exclusivamente, mirar a Cristo, pero tenemos que asemejarnos en un testimonio. No nos excusemos en esta parte. No hagamos excusa en esta parte de no mirar, como dice en el dicho, eh, solo mira a Cristo y no mires al hombre. No, esa es una excusa. Esa es una falta de integridad. Porque estoy excusando el pecado, estoy ocultando el pecado, estoy siendo cómplice del pecado, estoy siendo cómplice de aquella persona que daña a otra persona, estoy siendo cómplice de aquella persona que insulta a otra persona, estoy siendo cómplice y no hago absolutamente nada. Eso no es vivir en integridad. Eso es ser falso. Y en esta parte debemos nosotros procurar vivir en tal forma de poder apaciguar la grey de Cristo. Y esto es una ordenanza tremenda para todos los supervisores, para los que viven, tienen sus esposas, pues apaciguar si hay problemas en su casa, con amor, con mansedumbre, con sus hijos si hay rebeldía, amarlos, respetarlos, enseñarles, educarles mediante la palabra de Dios para que puedan vivir en integridad. No puedo decir, oye hijo, mira, yo soy un borracho, yo soy un desgraciado con tu mamá, pero tú tienes que mirar a Cristo. Y yo le sigo pegando, le sigo maltratando, no puedo hacer yo eso. No puedo yo hacerlo eso. Debemos que vivir en integridad para poder dejar un legado a nuestros hijos, para poder dejar legado a los demás discípulos que se estén formando, vean en nosotros un gran testimonio. Y ahí está exclusivamente el problema, cuando en las iglesias sus líderes, sus pastores, no dan un buen testimonio. Pero por desgracia, no estamos trabajando para eso.
No lo estamos cultivando en nosotros y tampoco en nuestros hijos. Queremos que ellos crean que la integridad por osmosis, pero no es así como va a suceder. Los valores hay que cultivarlos de manera intencional, de manera constante, todos los días debemos demostrar un buen testimonio. ¿Qué pasaría si yo robo en mi propia casa? ¿Qué pasaría si yo gano la plata fácil, de una manera fácil? No estoy siendo íntegro con mi familia, pero estoy diciendo, mira, esta plata me lo gané robándolo. No es que tú tienes que mirar a Cristo. No. Tú tienes que mirar y, oye, vengo drogado, fumado y vengo y maltrato a mi esposa, a mi señora. Pues ahora eso traspásalo, este dicho, en la iglesia. No busques filosofías o frases excusando el pecado de las demás personas. En muchas ocasiones no busques eso, sino que hay que corregir en el amor de Cristo. Restaura la iglesia, restaura su música. Y cuando digo restaura su música, quiere decir que no permitas incluso a músicos que no están viviendo íntegramente en el Señor y que están llevando una doble vida y lo permites que cante en tu iglesia. No permitas incluso que pastores o predicadores o siervos estén viviendo en pleitos, estén insultando a sus hermanos y tú permites que sigan enseñando en tu iglesia. Escucha, pastor, no hagas esto, eres un supervisor de la iglesia de Cristo. Trata de llevar, de amonestar, de exhortar y de instruir en la palabra del Señor. No podemos estar viviendo en una falacia, en una mentira. Warren Wiersbe, en su libro titulado La crisis de la integridad, escrito aproximadamente al final de los 80, cuando salieron a la luz varios escándalos de líderes religiosos de la época, incluye una cita del autor Vance Havner que dice: somos desafiados en estos días, pero no cambiados. Recibimos convicciones, pero no conversión. Oímos, pero no hacemos. Y por tanto nos engañamos a nosotros mismos. Somos desafiados, pero no cambiamos, porque al recibir el desafío, no lo recibimos con la intención de cambiar, lo recibimos y decimos, qué buen mensaje que se ha dado, ¿no? Qué poderoso sermón. No escuchamos los sermones atentos a cómo puede cambiarnos la verdad es que escuchamos. Asimismo, cuando leemos la palabra de Dios, nuestra intención muchas veces no es ser transformados, sino adquirir un mero conocimiento. Y entonces nos engañamos a nosotros mismos porque, como decía Hagner, adquirimos convicción, pero esta no se traduce en conversión, no se traduce en nacer de nuevo. Y esto es uno de los peores engaños, pensar que por la convicción que recibimos en determinado momento y por lo mal que nos sentimos, ya hemos recibido la conversión. De ahí que en las iglesias encontremos muchas personas que se creen cristianos o cristianas, pero en realidad aún no han recibido absolutamente la salvación. Como vemos, la falta de integridad tiene consecuencias a todos los niveles, en todas las áreas, en todos los ámbitos, a nivel personal, a nivel social, a nivel institucional, gubernamental y espiritual. Por eso resulta tan necesario meditar en lo que es la integridad y lo que no es, lo que ella requiere, lo que nos hace quebrantarla y sobre todo lo que se necesita para comenzar a formarla, a comenzar a cultivarla en nosotros en primer lugar, pero también en cultivar a nuestros hijos. Que en este tiempo esta palabra pueda llegar a tu vida y tú puedas mencionar y este Salmo 15, 1, 2, donde dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Que anda en integridad y obra de justicia, que habla verdad en su corazón. Dios conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Apartémonos de toda avaricia, apartémonos de todo abuso de poder, de todo soberbia, de todo orgullo que opaca muchas veces la iglesia y que destruye.
veamos el propósito y la meta principal es darle la gloria a Dios. La meta principal es darle la gloria a Dios. El objetivo principal es hacer discípulos, pero la meta principal es que de tus objetivos que tú tienes es predicar, evangelizar, es darle la gloria a Dios. Entonces, dale la gloria a Dios y ayuda a tus ovejas a mantenerse íntegros en el Señor. Y para eso, uno mismo tiene que empezar a vivir en integridad. Uno mismo tiene que empezar a dar testimonio. Uno mismo tiene que empezar a trabajar en la obra del Señor. ¿Cómo? Preparándose en la palabra de Dios para dar un mensaje agradable que ha venido de lo alto de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Quién dará? ¿Quién hablará? ¿Quién les dirá sobre la palabra de Dios? ¿Quién instruirá la palabra de Dios? ¿De qué vas a hablar? ¿De reglas? ¿De reglamento? ¿De reglamentos humanos? ¿Vas a hablar de tradición? ¿De rituales de tu iglesia? ¿De tu congregación? ¿De tu templo? ¿De tu organización? ¿Eso vas a instruirle más que la palabra de Dios? Entonces no sabes absolutamente nada qué significa el propósito de Dios. El propósito de Dios que tiene para con su iglesia es que todos le demos la gloria y la honra a nuestro Señor Dios. Y los objetivos son evangeliza, predica, porque todo va hacia la gloria de Dios. Dale la honra y la gloria a Dios todos los días de tu vida y aprenderemos cada día de nosotros a valorar a la grey de Cristo, a que pueda vivir en armonía en Cristo. Que Dios les pueda bendecir en este tiempo y vive en integridad, porque Dios bendice al que vive en integridad. Dios respalda al que vive en integridad. Que Dios te bendiga en este tiempo. Y si en algún momento tú no has recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, es tiempo de recibirlo. Estamos en tiempos peligrosos. Recibe a Cristo en tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón. Él es el único que te puede cambiar. Él es el único que puede restaurar tu vida y tu corazón. Es tiempo de vivir en integridad. Que en este tiempo Dios nos bendiga a todos nosotros y Dios bendiga a todas las familias y que vivan en integridad. Dios te bendiga. Hasta luego.